¿Dónde encuentra su satisfacción en la vida? No en la inmoralidad, no en el sexo, no en las drogas, no en el trabajo, no en los viajes, no en las casas, no en un carro, no en aquellas cosas materiales, no en terminar una carrera, no en tener una licenciatura. No, es mucho más que eso. A la luz de la Biblia, de este versículo, de lo que hoy tú y yo acabamos de leer, la plena satisfacción del hombre es que sus pecados sean perdonados por Dios por medio de Jesucristo. El perdón es inseparable para conocer satisfacción que no hay en la vida. Porque si sabes que te mueres, sabes a dónde vas. Sabes que si te pasa algo a ti o a alguien de tu familia, sabes que tú estás en la cobertura de Dios. Sabes que lámpara es a sus pies, la palabra de Dios a tus pies y lumbrera tu camino. Que aunque andes en el valle de sombra de muerte, no vas a tener temor alguno porque tú estarás contigo. Como en el salmo que hoy leí antes de iniciar la prédica: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te corona de favores y misericordias. Qué satisfacción poder decir: mis pecados han sido perdonados. ¿Qué sientes tú cuando alguien que tú ofendiste, que alguien que tú lastimaste te dice te perdono? Wow, cuando el hijo va y busca el perdón del padre porque la regó y le dice a sus papás: no hay problema, hijo, te perdono. Ay, te sientes ligerito. Hasta tu mirada cambia. Cuando los esposos se reconcilian, ¿verdad? Cuando dice la esposa o el esposo: perdóname, actué de una forma no sabia. Y ambos tienen ahí a Dios en medio de su corazón y dicen: no te preocupes, no tengo nada que perdonarte. ¡Wow! Y te abrazan, un abrazo sincero. Imagínate, el salmista pudo expresar esto. Bienaventurado, y como se nos ha enseñado, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso. ¿Tú te sientes feliz y dichoso de que el Señor Jesucristo esté perdonando hasta el día de hoy tus pecados? Porque a lo mejor ya no cometes adulterio, a lo mejor ya no te emborrachas, a lo mejor ya no fumas, pero hay pecados que solamente tú y Dios conocen que están en tu corazón. El resentimiento, la envidia, la falta de perdón, la codicia, la avaricia, las disensiones, las contiendas, las palabrerías. Eso todo el mundo batalla. ¿Tú no batallas con los malos pensamientos? ¿No batallas con las intenciones de tu corazón? Claro, somos humanos. Y esta declaración que hizo el salmista, esto tiene que motivarnos a buscar la gracia de Dios. Solo Dios puede perdonar a un pecador sus pecados, y Dios tiene toda la disposición de perdonarte. Solo Dios puede perdonar a un pecador, no una persona física como tú y como yo, no a través de una oración, no a través de un acto, de una promesa. Solo Dios, a través de un arrepentimiento que tú tengas y que tu vida evidencie que estás arrepentido. Dice el Salmo 103, del 1 al 4: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona, más bien Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjate que dice el salmista: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, tus dolencias internas del corazón, tu corazón que está roto a causa de malas decisiones, a causa de no tomar en cuenta a Dios. Él sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces no hemos estado en el hoyo? ¿Cuántas veces no, como David, estamos en la cueva de Adulam y ahí nos escondemos y no queremos salir porque nos sentimos abandonados, nos sentimos como Mefiboset? Mefiboset se sentía como un perro muerto. Fíjate qué expresión tan dura que expresó Mefiboset, siendo hijo de un rey. Y a veces nos pasa a ti y a mí lo mismo, siendo hijos de un rey, siendo hija de un rey, nos llegamos a sentir así. Dice Isaías 1 al 18, fíjate, Dios tiene toda la disposición para perdonarnos, Él no se cierra. Si tú estás entendiendo esta palabra, fíjate lo que te dice Isaías del 1 al 18.
Venid luego, dice Jehová. ¿Quién dice? No dice el Papa, no dice Mahatma Gandhi, no dicen los testigos de Jehová, no dice los de la oración fuerte al Espíritu Santo. Dice ahí, ¿quién? Jehová. Dios mismo es el que invita. El creador del cielo y de la tierra, el que te formó desde que estabas en el vientre de tu madre, el que vio tu embrión, el que te formó, tu creador. Él dice, ven, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Cómo puede pasar tu pecado de grana a nieve? ¿Cómo puede pasar tu pecado, mi pecado, de ser carmesí a blanca lana? De ser un rojo a blanca lana, a través del perdón de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¡Qué verdad tan poderosa y tan sustentadora acabamos de leer en Isaías! Hoy Dios te dice, ven, vamos a estar a cuentas. Ya deja tu falsedad. Ya deja tu orgullito a un lado. Ya, vente. Porque tú no sabes si hoy vengo. Si estás consciente o estamos conscientes que hoy puede venir el Señor Jesucristo. ¿O vives pensando que es un cuento de Walt Disney? Dios puede venir, el Señor Jesucristo puede venir por segunda vez a esta tierra, y puede ser hoy, puede ser en una hora. Y si tú no estuviste a cuentas con Dios, va a ser demasiado tarde. Y si tú eres un hijo de Dios, gloria a Dios, porque los que somos de Cristo anhelamos su venida, ¿no? ¿Cuántos anhelan el retorno del Señor Jesucristo? ¿Ya? Donde no habrá más llanto, donde ya no vas a aguantar a tu suegra, ni a tu marido, ya. Ya no habrá, dice la Escritura, ya no habrá más llanto ni más dolor. Entonces, a través del perdón. Ahora, ¿cómo extiende Dios el perdón? ¿Cómo lo extiende Dios? Hay una manera bíblica, claro. Ahí mismo en Isaías 55, del 6 al 7, fíjate lo que dice, nos da la respuesta. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Fíjate lo que está diciendo aquí Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está un atributo de Dios. Se manifiesta aquí el amor de Dios. Te está diciendo, ven, soy amplio en perdonar cualquier pecado que tú tengas, cualquier circunstancia que tú hayas vivido, cualquier pensamiento, cualquier declaración de tu boca inicua o necia que haya salido de esa palabra. Dice aquí en la Escritura, yo soy amplio en perdonar. ¿Te das cuenta cómo no podemos decir entonces que Dios no es un Dios de amor? Porque aquí te estoy dando la otra cara de la moneda, como se nos ha enseñado. Dios es justo y castiga el pecado, y eso sí es cierto. Y eso yo no lo está, creo que a todos nos ha quedado claro esa parte. Pero aquí está la evidencia de que Dios da oportunidad, Dios llama. Que si la gente se pierde, es porque no recibe el llamado de Dios, porque no quiere el llamado de Dios, porque rechaza el llamado de Dios. El que tú y yo estemos aquí escuchando de esta palabra de Dios es una bendición, porque Dios te ha estado llamando. Si tú vienes por primera vez y estás en este lugar, no es la persona que te trajo, es Dios mismo que hoy te trajo para que escuches una verdad y te arrepientas y dejes de vivir en la falsedad, en la creencia que tú crees que eso te va a dar la seguridad y la estabilidad. Entonces esto es un llamado al arrepentimiento, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo. Hasta que no veas el pecado tal como Dios lo ve, no podrás confesarlo. Mientras que tú no tengas el mismo concepto de pecado que esta bendita palabra dice que es el pecado y las consecuencias, tú no vas a poder confesar el pecado. En otras palabras, si para ti vivir en una mentira, vivir en tus pecados ocultos, crees que eso está bien porque toda la gente lo hace, toda la gente lo practica, si tu ideología es que el que no tranza no avanza, si tu ideología es aquellas que el mundo tiene y que lo dan por bueno, entonces ese pecado para ti no lo vas a poder confesar porque lo ves normal. Pero cuando tú ves a la luz de la Biblia lo que es un pecado, lo que es pecado, entonces provoca en ti dolor y lo confiesas.
Dios siempre ha sido amoroso, es santo desde la eternidad, dispuesto a perdonar, y Él es quien toma la iniciativa de llamar al hombre al arrepentimiento. Fíjate, quien toma la iniciativa de llamar al hombre al arrepentimiento es Dios. Dios. Una de las descripciones más alentadoras del perdón en la Biblia lo vemos en Miqueas 7, del 18 al 19, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿En dónde los va a echar? En lo profundo de la mar. Ahora, cuando algo cae a la profundidad del mar, ¿es fácil encontrarlo? No. Si no encontraron al hijo del diputado que se cayó en Brasil, del barco que se aventó. ¿Sí supiste esa noticia? No lo encontraron. No, nadie lo puede encontrar. Cuando algo se te cae a colmar, un anillo, un arete, algo, ya no lo encuentras. Así mismo es el perdón de Dios. Te perdona Dios ese pecado y ya no lo vuelve a traer con la intención de juzgarte y condenarte, porque tu pecado y mi pecado merece el juicio de Dios. Romanos 3:23, fíjate lo que dice Romanos 3:23 al 25. Y esto es una verdad que no sabemos muy bien la mayoría de nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación quiere decir que Él cubrió el pecado, ¿sabe? Él cubrió el pecado por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, mis amados hermanos, Dios cuando perdona al pecador es porque éste ha venido en arrepentimiento y fe a Él. Ahora aquí viene una pregunta para ir terminando. ¿Cómo es posible que Dios perdone pecados cuando lo que merecemos es el juicio y la condenación por nuestro pecado? Si lo vemos desde otra perspectiva, será una injusticia desde un punto de vista legal. ¿Cómo puede perdonar al criminal Dios? ¿Por qué se mató? ¿Por qué se ofendió? ¿Por qué se agredió? Lo perdona y como si nada. Para nosotros aparentemente, cuando para ustedes, no, un violador tiene que sufrir esto, tiene que pagar. Un codicioso, un pendenciero tiene que pagar su consecuencia. Ahora, es cierto, Dios perdona al pecador por medio de su Hijo Jesucristo, y Dios es el juez del universo y la justicia perfecta. Dios sí perdona el pecado, claro que sí, lo que hayamos hecho, pero no te quita la consecuencia. Y lo vemos con David, aún con el nombre conforme a su corazón, al hombre que amaba a Dios, y que Dios compuso el salmo que tú y yo, bueno, en la persona a mí me encanta. Dios le perdonó, sí, pero la determinación y el juicio que trajo a su familia no se lo quitó, y se cumplió, aún siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Aún a Moisés, siendo el hombre, dice la Escritura, más pacífico del planeta, Dios le dijo a Moisés: Moisés, no entrarás en la tierra prometida, la vas a ver, te voy a permitir que la veas, pero no vas a entrar. De 10 tuvo una mala nada más, se enojó. Ese fue su pecado de Moisés, su enojo, su frustración. Y Dios le amaba, y Dios le seguía usando, pero no entró. Lo perdonó, sí, pero no entró. Dios te perdona, sí, pero la consecuencia la tienes que pagar, pero con ayuda de Dios, con tu juez, con la gracia de Dios. Hijo, ya no acabé la prédica. Ayúdame, por favor. Mira, me quedé en el versículo 3. En el 2. Bueno, voy a ver si en la segunda me da chance de terminarlo. Si no, de todas maneras, la cumpliré la próxima vez que predique. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Mira, aquí hay una verdad. Para aquellos que no han venido en fe y arrepentimiento,
Para aquellos que no han venido en fe genuino y en arrepentimiento, sus pecados van a ser juzgados en el lago de fuego por la eternidad. Dice el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Los escribas pensaban que Jesucristo blasfemaba porque solo Dios podía perdonar pecados y Jesucristo estaba actuando como Dios. Y aquí venía una pregunta, ¿estaban mal empezar en eso? Estos fariseos, escribas, ¿no? Porque tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. El problema aquí en ellos es que en su corazón no creían que Jesucristo era Dios y por eso creían que Él blasfemaba. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. ¿Cómo está tu vida hoy? Tú que ya eres convertido, tú que eres parte de la familia de Cristo, ¿estás caminando y viviendo conforme al perdón que has recibido y has declarado en esta mañana? ¿O hay un área en tu vida que está paralítica aún, que no puedes avanzar? Pero que tu orgullo, tu perversión, tu autosuficiencia no te ha permitido llegar hasta donde está Jesús. Y que puedas escuchar de Él a través de su palabra. Hija, hijo, tus pecados te son perdonados. No busques a Dios por un milagro físico. No busques a Dios por un interés. Búscale porque realmente hay fe en Él. Búscale no con un interés de recibir algo, sino porque has entendido la necesidad que tienes de Él. Te dé o no te dé, tú tienes que ser como Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado, glorificado. Y tú que nos visitas por primera vez, hoy Dios te hace un llamado, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios te pide que te pongas a cuentas con Él, que dejes tu vida perversa, que dejes tu careta a un lado, que vengas con Cristo y le digas, Señor, aquí estoy. Reconozco mis rebeliones, reconozco mi necesidad. Ayúdame a dejar este pecado de drogas, este pecado de pornografía, este pecado de lascivia, este pecado de adulterio, este pecado de inmoralidad, este pecado de soberbia, este pecado de autosuficiencia, este pecado de mentira, este pecado de soborno, este pecado de alcoholismo. El pecado no es una enfermedad, eso es una mentira del diablo. El pecado es una obra de la carne que solamente Jesucristo tiene poder para liberarte de ese pecado. No terapias, no grupos, eso no sirve porque es humanístico. Lo que transforma tu vida, lo que te da lo que tú buscas, algo perdurable, algo eterno, algo incorruptible, es que tus pecados sean perdonados y que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Padre Celestial, te estamos dando gracias en esta mañana, porque con tan solamente estos 3 versículos que leímos de estos 8, tú desplegaste tu palabra y nos has confrontado a nosotros, Señor. Este paralítico recibió 2 cosas a causa de su fe: la sanidad física, pero antes tú hiciste un milagro más profundo y más importante, que él caminara, el que él se sintiera perdonado. Le diste la salvación, le diste la identidad, le diste la seguridad de su alma. Perdónanos porque muchas veces nosotros primero buscamos lo material, buscamos lo propio antes de asegurarnos que hemos recibido lo más importante y la necesidad más importante, el perdón de nuestros pecados. Y los que ya tenemos la gracia de recibir el perdón, de haber sido perdonados, Señor, aún, Señor, requerimos de ti, aún necesitamos de tu ayuda, aún necesitamos de tu favor para continuar dando testimonio de que somos verdaderamente hijos tuyos. Bendice, Señor. Sigue bendiciendo como lo has hecho hasta hoy, Señor, a esta amada iglesia, Punto de Vida en Cristo.
Confórmanos a tu imagen día a día, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En el nombre de Cristo Jesús.